Nosotros volvimos del exilio con Carlos Sanz, que es mi compañero, y dos niños chiquitos, en noviembre del 87. Los dos habíamos trabajado de fotógrafos, de hecho, antes de ir al exilio. De hecho, mis padres eran fotógrafos y tuvieron primero en San Carlos una casa de fotografía y después acá en Montevideo en el año 66, cuando yo me vine a estudiar a Montevideo, ellos se mudaron con la casa de fotos para Montevideo. Y bueno, o sea, nosotros volvimos del exilio, estuvimos exiliados en Francia, y en Francia, que se suponía que nunca iba a ser fotógrafa, ahí me puse a estudiar fotografía. Además, cuando me vine a estudiar iba a ser abogada. Y de ahí de Francia después salimos y estuvimos en América e hicimos muchos trabajos de reportaje, trabajamos con comunidades indígenas en las cuales tratábamos de que ellos se apoderaran de su imagen. Entonces, un poco con la idea de que la imagen que había de las comunidades indígenas era siempre del indiecito con los moquitos, o sea, todo lo que pasaba, te estoy hablando de los fines del 70 y 80, ¿no? Y bueno, dimos clases de fotografía allá para organizaciones no gubernamentales en muchos lados de América. Y bueno, cuando volvimos pensamos que nos gustaría seguir trabajando con la fotografía, y lo nuestro era mucho el reportaje, era lo que hacíamos, reportajes de la salud en los países andinos, hicimos reportajes de la arquitectura precolombina y colonial de los países andinos, de las organizaciones de mujeres indígenas cuando se juntaban. Bueno, esos eran trabajos que los hacíamos por nuestra cuenta y después tratábamos de venderlos, y después trabajábamos en lo que viniera, o sea, porque había que darle de comer a dos niños. Bueno, y cuando volvimos, ¿qué hicimos? Nos presentamos a los diarios que había y así, y bueno, a casas de fotografía, y en algunas nos decían que estábamos muy calificados y en otros que éramos muy izquierdosos, conclusión, no nos tomaban. Así que trabajamos desde que llegamos haciendo sociales, haciendo puerta a puerta, hasta que juntamos un dinero, porque además nosotros no veníamos de Europa, veníamos de Bolivia en este caso, así que había una inflación espantosa, todo, o sea que no traíamos un peso en el bolsillo. Bueno, juntamos dinero, hubieron dos familiares que nos prestaron y compramos a plazos aquelarre, y ahí fue que fundamos la escuela, con la idea de que todo lo que habíamos aprendido lo teníamos para dar, para pasar. Fue así que nació. En septiembre del 93 abrimos la escuela y tuvimos el primer grupo, que era con 5 estudiantes, los 5 hijos de colegas. O sea que eran los colegas que nos querían dar una mano. Sí teníamos un programa que tenía un planteo que era, bueno, o sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer si queremos ser fotógrafos o lo que queramos ser es conocer la técnica. Y junto con eso, lo otro es conocer la estética. Y junto con eso, ser capaz de expresar. No estábamos y seguimos sin estar de acuerdo con que me expreso y no sé nada, total, está fuera de foco, pero es porque de todas maneras no sé hacer foco, entonces, pero me expreso con el fuera de foco, no, o sea, te expresas con el fuera de foco sabiendo hacer foco y resolviendo en qué momento lo haces. Bueno, ese fue un poco el planteo de siempre, que de hecho fue lo que nos habían enseñado a nosotros. A mí me parece que
y nos ha parecido con Carlos. Carlos era el más preciso en todas las cosas de los programas, de lo que tengo que enseñar, cómo tiene que ser el proceso, cómo me tengo que hacer amiga de este instrumento, cómo importa la historia. O sea, no soy el primero que hago fotos, hay una historia, hay gente que es muy buena y que tengo que aprender. O sea, Carlos fue el primero así que hizo los programas, y unos programas bien al estilo de Carlos, que es el programa Se Sigue, somos serios y lo seguimos, y tenemos un espacio para todo lo demás, pero el programa Se Sigue, aún en la parte de expresión también, ¿no es cierto? Vamos a romper con todas las reglas y vamos a plantearme qué reglas estoy rompiendo. Pero bueno, las conozco, ese tipo de cosas que yo creo que han sido algo que en la escuela se ha manejado, ¿no? Bueno, ahora Carlos no está más en la escuela en este momento, ya hace unos 4 años o 5, no porque nos dejamos, sino que seguimos juntos. Pero bueno, por razones de salud, y quien se ocupa de todo eso es Rafael, ¿no? Que es una persona, es nuestro hijo, y es una persona joven, que está en la fotografía desde siempre, pero que además, o sea, estudió fotografía en Bellas Artes y va y hace cursos por todas partes, y que realmente sabe mucho y tiene también un gran respeto por todo lo que hay para aprender. Es que eso me parece importante. En ningún momento se queda con que, bueno, yo sé. Y eso también ha sido una constante de nosotros, ¿no? O sea, todo el tiempo nos hemos ido adaptando a los cambios tecnológicos que hay. Yo diría que hasta pioneros en eso, o sea, de dejar de discutir qué es mejor. O sea, las herramientas van cambiando, por suerte, y hay que saber usarlas. Y está bueno, además, que cambien. Está bueno que cambien. Los cambios tecnológicos han sido, en el campo de la fotografía, han sido importantes, y en muchos momentos, además, han creado una especie de movimiento, y yo diría que en muchos casos hasta miedos. Los fotógrafos profesionales, ¿no? que trabajaban antes, que hacían sociales, reportajes, que trabajaban para diarios, cuando aparece todo esto de la tecnología, no solo en nuestro país, sino en términos generales, se enfrentaron a una situación que parecía que cualquiera podía ser fotógrafo. Y sintieron que estaban sentados arriba de un tembladeral, porque bueno, o sea, cualquiera en realidad tenía una cámara, podía tener una cámara, la podía tener cuando aparecen los celulares con cámara ya en el celular, y que eso hacía que tuviera menos trabajo. En realidad a mí me parece que eso fue una situación que dio para muchas discusiones un poco cansadoras, porque entre otras cosas además, o sea, la tecnología avanza, te adaptas o te quedas. O sea, pero además porque nos parecía que habían por lo menos dos cosas que eran fuertes. Por un lado, siempre se había hablado de que la fotografía era muy democrática, gran verso, o sea, la fotografía no era democrática, o sea, cámaras podían tener solo algunos, no era para nada económico hacer una foto o tener un laboratorio, y no cualquiera podía ir a un fotógrafo a que le hiciera una foto de sus hijos. O sea que la fotografía no era democrática, la única democratización era que se podía reproducir, pero nada más. Yo creo que con los avances tecnológicos se dio a favor de eso algo muy importante. Hoy, no sé si cualquiera, pero una gran cantidad de gente puede tener una foto de su hijo en el celular, aunque no pueda ir a un fotógrafo profesional. Y eso en lo personal y dentro de lo que es la filosofía nuestra, a mí me parece maravilloso, ¿no? Que, ¿no?
doña María pueda tener una foto del nieto, me parece genial. Así que creo que por una vez estamos más cerca de ese mito de la democratización de la fotografía. Por otro lado, que ha quedado demostrado, pero además es cierto, el fotógrafo siempre, o la fotógrafa siempre es algo más que el apretador de un botón. Entonces los fotógrafos no corren riesgo de no tener trabajo. O sea, lo que exige a los fotógrafos y a las fotógrafas es ser un profesional en serio, trabajar, estudiar, renovarse, mirar qué es lo que se está haciendo. O sea, eso es lo que exige. Y mucho estudio. Yo diría que cada vez más estudio, porque a diferencia de que durante 40 años o 50 años no cambió nada, más que de repente el tipo de papel, ¿no? O el tipo de químico, pero eran cambios menores, que eran fáciles después que ya habías aprendido lo básico. Ahora, viste, todos los días me aparece un programa nuevo, ¿no? Que me cambió del Photoshop 5 al 6 y tengo que volver a, no voy a decir a empezar de cero, pero a estudiar. Entonces creo que lo que nos exige a los fotógrafos esta etapa es estar atentos, estudiosos y saber que tenemos todo por saber. Eso creo que es.